Hola, bienvenidos nuevamente a las actividades académicas relacionadas a ultrasonido. En esta oportunidad vamos a hablar de los principios físicos del Doppler. Yo soy Luis Bustamante y soy quien les acompañará durante esta clase el día de hoy. Entonces, para empezar, podemos hacer referencia a la definición del efecto Doppler. El efecto Doppler como tal está dado por tres términos o conceptos bien interesantes. El primero de ellos es un cambio en la frecuencia del ultrasonido cuando éste es reflejado desde una estructura en movimiento. Y esta es la otra palabra clave en esta definición, el movimiento. Entonces, cambio de frecuencia al insonar una estructura que está moviéndose. Veamos esta gráfica donde mostramos la comparación entre lo que es el Doppler y la ecografía o ultrasonido que previamente hemos hablado en otras sesiones. Entonces, miren lo que pasa con esto, que es un transductor, el cual le manda a una estructura que está fija una onda de sonido. Este golpea contra la estructura, y va a generar unos ecos, y estos ecos son los que el transductor va a captar y los va a graficar para finalmente mostrarnos una imagen en modo B. Pero ¿qué pasa si esta estructura, esta esfera, se está moviendo? Veamos lo que pasaría si ella se está acercando al transductor. Entonces el transductor está emitiendo una onda mecánica que ya dijimos que era el sonido, pero como esta se está acercando, esa onda va a condicionar unos ecos que tienen una característica bien interesante, y es, miren la longitud de onda de la onda emitida y miren la longitud de onda de la onda o del eco generado. Es mucho más cortico. Entonces esa es la primera característica, que cuando se mueve la estructura, la onda que finalmente va a recibir el transductor va a ser de diferente frecuencia. Por eso hablamos de un cambio en la frecuencia, ahí van las palabras que vimos ahorita, en una estructura en movimiento. Pero miren lo que sucede si lo hacemos de la forma contraria. En cambio, si esta estructura se está alejando del transductor, este es el transductor, el sonido igualmente emitido tiene una frecuencia X, pero como esta estructura se está alejando del transductor, igual él alcanza a golpear la estructura, los ecos que se van a generar son de una frecuencia muchísimo menor. Miren la longitud de onda de esta onda comparada con la longitud de onda que emitió el transductor inicialmente. Entonces hay un nuevo cambio en la frecuencia, pero en esta oportunidad es un cambio que conocemos como negativo. En cambio, en el caso anterior, donde la estructura se acercaba, estábamos hablando de un cambio positivo. Entonces, esa modificación de la frecuencia es lo que va a interpretar la máquina y nos va a decir, vean, la estructura se está acercando o la estructura se está alejando con base en el cambio de la frecuencia que éste haya detectado. Ahora bien, veamos este ejemplo. Hagamos el símil de que estamos insonando una estructura como por ejemplo este vehículo que se está acercando a la fuente de ultrasonido. Este es el transductor, este es el mismo transductor. Y miren lo que pasa en la imagen de arriba. En la imagen de arriba el vehículo se está acercando al transductor y miren lo que sucede con la onda de sonido. Se va a comprimir, entonces la longitud de onda disminuye. Pero ahora miren lo que pasa en la parte inferior. Si el vehículo se aleja, miren lo que pasa con la onda de sonido que le va a llegar al transductor. Es mucho más amplia la longitud de onda, por tanto la frecuencia del sonido es menor. Eso lo va a codificar, después de interpretar esas señales, en un color rojo que corresponde a las estructuras que se están acercando y un color azul en el caso de las estructuras que se están alejando. Por tanto, aquí va otro mensaje grande. Rojo o azul no depende de si es una arteria o una vena. Es fundamentalmente si la estructura que estoy insonando, que se está moviendo, se acerca o se aleja de mi transductor.
Veamos esto también graficado desde el Doppler espectral, que sería esto que les pongo acá, el espectral. Entonces, cuando hablamos de Doppler espectral estamos hablando de un plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Entonces, si graficamos qué pasa con el movimiento en términos del tiempo y en función de la velocidad, podemos encontrar que tenemos acá la sonda de ultrasonido, que es esta, que emite un sonido, como pueden ver ustedes aquí, golpea contra la estructura que se está moviendo, que en este caso, fíjense que se está alejando de la sonda. Entonces, la onda que se refleja va a tener una mayor longitud de onda comparada con la onda que emite el transductor. Entonces, por este motivo, esa onda se va a graficar de color azul. En el plano cartesiano correspondería a un flujo negativo, es decir, hubo un cambio de frecuencia pero negativo, que sería esto que les estoy mostrando acá. Pero caso contrario sucede si estamos hablando de un flujo o de una estructura que se está acercando, en este caso el carro se está acercando al transductor, y miren que la onda de sonido no ha cambiado, se le está mandando una onda de sonido con X frecuencia, pero fíjense que por el hecho de estarse acercando, la longitud de onda de este dibujo, de esta onda que estoy dibujando, es mucho menor que la longitud de onda que estaba mandando el transductor inicialmente. Entonces se comprime ese sonido y ahí es donde hay ese cambio positivo de la frecuencia o el efecto Doppler, y en el plano cartesiano se va a dibujar de forma positiva, es decir, hacia arriba de la línea de base. Recuerden que esta es la Y, esta es la X, entonces X, tenemos Y se va a pintar positivo y se pinta en el Doppler color de color rojo. Vamos un poco más allá, un poco más matemático para explicar este fenómeno. Miren, por ejemplo, lo que pasaría con un ultrasonido que es 5 millones de Hz, que sería 5 MHz. 5 MHz. Está mandando un sonido a X estructura y lo que recibe de ecos lo recibe con una menor frecuencia, fíjense. Se fue con 5 millones de Hz y volvió con 4.095.000 Hz. Es decir, que hay un menos 500 que hubo allí, es decir, hubo un cambio en esa frecuencia de forma negativa. Por tanto, se va a pintar de color azul esta estructura, dado que ese cambio fue negativo. Entonces, si era negativo, vuelvo y repito acá, miren que la frecuencia recibida es menor que la frecuencia emitida, por tanto la estructura se está alejando y se va a pintar de color azul. Pero si estamos hablando del plano cartesiano que le mencioné ahorita, que aquí era Y, que acá era X, acá es positivo y acá es negativo, se va a pintar de forma negativa. Todo esto se explica gracias a esta fórmula, que es la que resume el efecto y cómo se analiza e interpreta el efecto, lo cual va a depender de varias variables. Observemos lo siguiente. Entonces, lo que nosotros queremos ver es el cambio de la frecuencia, que es la frecuencia Doppler, que es ese delta entre lo emitido y lo recibido. Pero eso va a depender de varias variables. Uno, de la frecuencia del Doppler, de la velocidad del objeto que se está moviendo y una parte muy importante del coseno del ángulo, coseno teta o teta del ángulo. Fundamental concepto y ya vamos a entrar a explorarlo. Y otra variable que sería inversamente proporcional es a la velocidad del sonido en el tejido, que ya lo recuerdan, lo vimos en la clase anterior, es de 1540 metros por segundo, el promedio de la velocidad a la que viaja el sonido en el cuerpo humano. Entonces, miren que dependemos de todas estas variables para poder tener el cambio o la frecuencia Doppler.
Veamos este ejemplo que está acá demostrado. Si yo estoy utilizando un sonido con una frecuencia de 5 MHz que corresponde a 5 por 10 a la 6, es decir, 5 millones de Hz, y lo estoy enviando en un tejido que me permite una velocidad de 1540 para una estructura que se está moviendo a 30 centímetros por segundo, y yo estoy insonando esa estructura a 45 grados. Miren acá, esas estructuras digamos que son los glóbulos rojos, como lo estoy mostrando acá. Si yo los estoy insonando a 45 grados, miren acá el ángulo entre la dirección que lleva el glóbulo rojo, aquí 45 grados, ¿sí? Entonces, esto con esta fórmula, todos estos datos con esta fórmula, vamos a multiplicarlo, entonces sería los 5 MHz por el 2, que es un número de convención, por la velocidad que iba a 30 centímetros por segundo, por el coseno del ángulo, que sería coseno de 45, dividido o inversamente proporcional a la velocidad en la que viaja el sonido en el cuerpo humano, que volviéndolo en centímetros por segundo correspondería a 154.000 centímetros por segundo, o lo equivalente a los 1540 metros por segundo. Este cambio para este sonido que está insonando un vaso a 45 grados o a unos glóbulos rojos que van a esa velocidad me da un cambio o un efecto Doppler de 1372 Hz. Entonces ese delta o esa brecha o ese efecto finalmente del cálculo del efecto Doppler es lo que va a interpretar la máquina como que algo se acerca o se aleja con referencia al transductor. Entonces entremos un poco en el concepto de lo del ángulo, que ya vimos que es importante, y vamos a ver cuán importante es, porque finalmente termina siendo la variable que usted, quien está haciendo el estudio, puede controlar. Las otras no, porque las otras son la frecuencia, o bueno, tal vez este de la frecuencia del sonido emitido. Ese me permite, yo puedo escoger ese, pero en términos generales usted no lo modifica usualmente. La velocidad a la que va la estructura de interés, entonces usted quiere saber a qué velocidad va, usted no la manda a la velocidad o no modifica la velocidad a la que va esta estructura. Y la velocidad a la que viaja el sonido en el cuerpo humano, pues tampoco la puedes modificar de forma programada. Entonces miren cómo queda el ítem del ángulo, y por eso el coseno del ángulo es tan importante cuando uno habla de Doppler. Entonces fíjense acá donde estamos insonando con este transductor unos glóbulos rojos que se están desplazando en este sentido, de izquierda a derecha. Miren lo que pasaría si yo tengo mi transductor de frente a la estructura de interés. Cuando digo de frente sería a 0 grados. Entonces cuando yo tengo en cuenta estos 0 grados, que sería este el escenario que les acabo de mostrar, es decir, este que lo estoy insonando de frente, el coseno de 0 es 1, ¿ok? Para un error de 0, por tanto yo reemplazaría en la fórmula todo esto, todo este cálculo del coseno del ángulo por un número que sería el número 1. Entonces yo multiplicaría 2 por la frecuencia, por la velocidad, por 1 sobre la velocidad en el tejido. Ahora, pero fíjense qué pasaría. Borremos esto. Fíjense qué pasaría si yo tengo mi estructura, la insono por ejemplo a 45 grados. Entonces fíjense que ya tengo a 45 grados de la dirección en la que va viajando el glóbulo rojo. Entonces aquí se me forma este ángulo, que estos son los 45 grados que les estoy mostrando acá. Entonces ahora vamos a evaluarlo del 45. Entonces ahí aplicaríamos lo siguiente: el coseno del ángulo, que sería 45, bueno, en este caso no tengo ese valor puntual, pero sería alrededor del 0.77. Esto me implica un error del 23% de lo que yo esté midiendo. Es decir, porque como no estoy midiendo al punto perfecto del Doppler, que es estar de frente a la estructura, es decir, estar a 0 grados,
es decir, tener un 1 para multiplicar la fórmula, entonces lo tengo un ángulo diferente, en este caso digamos que sería 0,77, entonces aquí en la fórmula yo reemplazaría todo esto para multiplicar el valor por 0,77. Por tanto, yo no voy a obtener el valor perfecto o preciso porque estoy multiplicando, ya no estoy multiplicando por 1 que les mostré ahorita cuando yo estoy a 0 grados, es decir, de frente, sino que multiplico por 0,77 porque estoy a un ángulo de 45 o 40 grados para este caso. Pero más interesante que eso es lo siguiente que les voy a explicar. Miren la situación que pasaría cuando yo estoy a 90 grados de la estructura que se está moviendo de izquierda a derecha. Miren cómo yo mando el sonido, lo golpea a 90 grados, ¿sí? Que sería este el ángulo, Vamos a la tabla, mire lo que pasa con los 90 grados. Coseno de 90 es 0. Entonces, si ahí es 0, al yo reemplazar todo esto, voy a multiplicar la fórmula por 0. Por tanto, 2 por frecuencia, por velocidad, por 0, me va a dar 0. Por tanto, la frecuencia Doppler va a ser 0. ¿Y eso qué significa? Que no tengo efecto Doppler. Por tanto, el mensaje aquí es que el ángulo de 90 grados para efectos del Doppler no es apropiado. ¿Por qué? Porque ya les mostré que se anula el efecto Doppler y nos daría 0 el efecto Doppler. Por tanto, no me podría marcar si es de color rojo, si es de color azul, es decir, si se acerca o si se aleja, o en el plano cartesiano si es positivo o es negativo, porque dio 0, entonces no sabe para dónde va el flujo. Entonces, ningún ángulo de 90 grados es apropiado para el Doppler. Y este es el mecanismo o explicación matemática que hay al respecto. Entonces, fíjense en el siguiente escenario. Tenemos un vaso sanguíneo que ustedes están observando acá, está en forma de semiluna o semicircunferencia. Y este es el mismo flujo, listo, todas estas flechas amarillas son el mismo flujo, ¿ok? Entonces está fluyendo de izquierda a derecha. Pero miren lo que pasa arriba, les pongo 4 escenarios, 4 posibles puntos donde estamos insonando esta estructura. Entonces, empecemos con la A. Miren cómo sería el flujo de la A, puesto que aquí estoy mandando el sonido, este es el sonido, ¿sí? Golpea con esta estructura que es con esta flecha blanca. ¿A qué angulación? Miren a esta angulación que corresponde a 20 grados. Entonces, coseno de 20, ¿sí? Y eso es lo que voy a multiplicar en la fórmula. Y me va a dar este espectro. Miren este espectro. Ahora veamos si el transductor no está en esta posición, sino que lo muevo para esta posición. Más hacia la parte horizontal de esta asa o de este flujo. Y mando el sonido, le mando el sonido para el efecto Doppler. Aquí miren la dirección de la flecha y se me forma este ángulo que correspondería a 50 grados. Miren lo que sucede con el espectro, ¿sí? Sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque el flujo se está acercando, pero la velocidad máxima aquí, esta es más alta que esta velocidad máxima. ¿Ok? Fíjense nomás el nivel de medición. Por tanto, y aquí les empiezo a poner conceptos adicionales, aumentar la angulación me sacrifica la medición real que yo estoy haciendo. ¿En qué proporción? En los porcentajes de error que les mostraba en la diapositiva anterior. Pero fíjense lo que pasa ahora en el siguiente escenario. Si yo muevo ahora el transductor de este punto B a este punto C, desplazo el transductor sobre el mismo vaso, aquí ya lo empiezo a coger como en la parte descendente, miren el ángulo que se me forma acá, entre la flecha amarilla y el sonido. Digamos que quedó a 80 grados. Y miren lo que sucedió con la curva, es el mismo vaso, va con los mismos glóbulos rojos, va con una misma velocidad. ¿Qué cambió? Que yo desplacé mi transductor y lo puse a una angulación poco favorable. ¿Qué pasa aquí con la velocidad máxima?
exactamente, se empieza a caer comparada con las dos anteriores. Y más interesante aún es que si yo paso ahora el transductor del punto C al punto D, es decir, donde cojo aún más angulado el vaso, incluso a un valor negativo en este caso, miren acá la angulación que se me está formando, entonces sería más que 90 grados, para efectos matemáticos sería pasarme del 90 grados, ya arrancaría con un valor negativo en este caso, y equivaldría, porque el coseno de un número que sea negativo o positivo siempre te va a dar positivo, entonces el coseno de menos 5 va a dar lo mismo que el coseno de 5. ¿Okay? Y miren, miren cómo quedaría la gráfica o el espectro de este flujo, que se parece mucho el D con el A, solo que este está positivo y este está negativo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta como si el flujo se acerca, se da positivo el espectro, pero si el flujo se aleja, el espectro da negativo. Y es secundario a este numerito que les acabo de mostrar. Dependiendo del ángulo y cómo tengo yo orientado mi transductor con respecto al flujo per se. Entonces, el resumen, miren qué tan importante es esta fórmula, porque esta es la que nos dice o nos dicta cuáles son las variables que yo puedo modificar, ajustar y cuál es el punto más apropiado para ese ajuste. Veamos este ejemplo. Entonces, esta es una estructura que estamos insonando, que va en movimiento, que se está acercando hacia la fuente, ¿sí? Entonces, mire cómo cambia la longitud de onda de lo emitido comparado con lo recibido. Es decir, que si está menor la longitud de onda de lo recibido, quiere decir que la estructura se está acercando. Entonces me da como positivo y por eso se los marco acá en color rojo y o positivo. Entonces hagamos el ejercicio. La frecuencia, reemplazando los valores acá, la frecuencia sería de 5 MHz. La velocidad de ese carro en este caso va a 120 centímetros por segundo. El ángulo a la insonación, miren el ángulo entre la estructura que va acercándose al transductor y el sonido que se está emitiendo. Aquí no hay ángulo, estamos a 0 grados, entonces sería coseno de 0, es decir que es 1, por tanto esta fórmula yo la voy a multiplicar por 1, es decir, esto lo reemplazo por 1, es decir, no me va a alterar el efecto Doppler. Y el sonido está viajando en un ambiente que permite un paso del sonido a 353 metros por segundo, que para efectos prácticos es la velocidad que da el sonido en el medio ambiente. Esto me da una frecuencia Doppler de 33.9 Hz. Ahora, si yo hago el mismo ejercicio pero con la estructura alejándose, vuelve y juega, el sonido está siendo enviado por el transductor en esta dirección y la estructura se está moviendo en esta dirección, por tanto aquí no hay ángulo alguno. Entonces coseno de 90 vuelve y juega, coseno de 0 va a ser 1, por tanto aquí vuelta y lo multiplico por 1 porque lo tengo de frente, la estructura estoy insonando de frente. Y utilizo el mismo 5 MHz de frecuencia de sonido del transductor. Ahora la estructura como se está alejando, entonces va a una velocidad de 120 centímetros por segundo, pero negativo, pero porque se está alejando, no se está acercando. De hecho, miren la longitud de onda del sonido emitido y la longitud de onda del sonido reflejado. Y también va en el medio ambiente, tiene la misma velocidad de paso del sonido, entonces no se cambia esta variable. La frecuencia Doppler para este caso es después de reemplazar todas estas variables por todos estos números que les puse acá de ejemplo, me da una frecuencia Doppler de menos 33.994. Miren que da exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué cambió? La dirección del vehículo. Aquí se acercaba, acá se alejaba. Por eso me da una frecuencia Doppler negativa, y negativa implica que es por debajo de la línea de base, o sea de la X, ¿de acuerdo? Negativa, o si estamos con Doppler color sería de color azul como lo ven en pantalla.
Entonces les pongo este ejemplo para que ustedes lo analicen unos segundos. Entonces si yo tengo esta ventana que es una apical de 4 cámaras y estoy insonando la mitral, que es esta, fíjense acá, tengo este campo de visión sobre la mitral, ahí se ve un flujo de color azul, ¿cierto? Eso quiere decir que está pasando del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. ¿Es eso un flujo correcto? No, no es correcto. Por tanto, este paciente tendría una insuficiencia, que es esto azul que ustedes ven acá en esta porción de la aurícula. Ahora, ¿cómo espectraría usted el Doppler espectral? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Color azul, se aleja, va en contra de lo que uno esperaría, que es de aurícula de ventrícula, que va de ventrícula a aurícula, se aleja del transductor. Recuerde que lo importante aquí es la direccionalidad con respecto al transductor. Este flujo del ventrículo a la aurícula se aleja del transductor, por tanto la respuesta sería esta, se aleja, está negativo. Ahora, ¿qué sucede con el ángulo en el cuerpo humano? Lo que pasa es que, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué le he dado casi 20 minutos a explicar este fenómeno? Porque en el cuerpo humano pocas estructuras se encuentra uno de frente con el sonido. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, miren el transductor cómo lo disponemos y mire en la dirección que va el flujo de la carótida, por ejemplo. Entonces, si hacemos, el sonido viene acá y la dirección del flujo es de corazón hacia la cabeza, pues fíjense que aquí va a haber un ángulo cercano a 90 grados. Coseno de 90, 0. Se multiplicaría toda la fórmula por 0, se anularía el efecto Doppler. Por eso es importante lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué hacer entonces cuando estamos de frente a estructuras como lo acabamos de mostrar en la carótida? Pues lo que uno hace básicamente es mover el transductor, ¿sí? Uno lo tiene en la piel puesto a 90 grados, vuelve y juega a 90 grados. Lo que uno debería hacer entonces es apretar el transductor de uno de los lados, como lo vieron acá en pantalla, aprieta uno, disminuye la altura de la piel hacia la estructura de interés en uno de los dos sitios, la amplía en el otro sitio y esto le permite tener una angulación diferente para poder hacer una buena insonación. Entonces, para ello también nos sirve este recuadro que ustedes están viendo acá en blanco, que esto se llama STIR y así lo van a encontrar en los equipos STIR, que es como inclinación o angulación, y esa es la primera aproximación que uno hace para tratar de hacerle una angulación virtual a la imagen. No la insonaría uno perfectamente a 90 grados, sino que le da angulaciones que oscilan entre 20 y hasta 30 grados según el equipo. Entonces ya de entrada, si usted tiene el transductor puesto, usted disminuyó el tamaño en un lado y lo amplió en el otro, es decir, apretó en un lado para darle algo de angulación. Y adicionalmente usted le da una angulación virtual o digital a la imagen, que sería el STIR. Estás ganando mucha angulación para poder tener mediciones precisas, tratando de no insonar a 90 grados la estructura de interés. Ahora, aquí les amplío la imagen. Entonces recuerden que con el Doppler pulsado va a pasar lo siguiente. Uno pone el transductor, ¿de acuerdo? Manda el sonido en esta línea blanca. Este es el Doppler pulsado, en este caso lo identificamos por estas dos barras horizontales que me interrumpen la línea continua. Pero hasta allí se me está formando es un ángulo. Sin embargo, yo no quisiera que el valor que me dé la máquina sea con base en ese ángulo, sino que yo debo corregir ese ángulo y le debo decir a la máquina algo así como que, vea, yo sé que estoy en una posición incorrecta, pero hagamos de cuenta que yo estoy en la siguiente posición. Hagamos de cuenta, vea, esto es una suposición, yo no puedo meter el transductor dentro del vaso para que me quede a 0 grados, ¿sí? Pero yo le digo a la máquina, vea, hagamos de cuenta que usted me va a dar los datos como si yo estuviera de frente al flujo, como si yo estuviera a 0 grados, porque recuerden que 0 grados, coseno de 0,
Sería 1 y esa es la mejor forma de insonar las estructuras, pero en el cuerpo no lo podemos hacer. Nos toca hacer pura cosa digital, virtual, matemática, para poder tener la mejor medición posible. Entonces a eso es lo que le llamamos el ajuste y eso lo hace uno desde la máquina. Usualmente aparecen botones que se llaman ángulo fino es el otro que luego lo vamos a repasar, y con esto uno ajusta el ángulo. Entonces fíjense cómo aparece esta línea blanca, ¿ok? Que esa línea blanca, después de que usted activa estos ángulos, le va a aparecer en la pantalla en medio de esas dos barritas horizontales, y ese es el ángulo o el ajuste del ángulo. Entonces usted le está diciendo a la máquina, vea, yo sé que no estoy a 0 grados, hagamos de cuenta como si estuviera a 0 grados, entonces ajústeme esa variable o esa medida que usted me va a entregar. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? El siguiente fenómeno. Entonces, si yo le digo a la máquina, vea, ajústeme como si estuviéramos a 0 grados, mire lo que va a pasar con esto, coseno del ángulo, o sea, coseno de 0 da 1, y mire la fórmula, yo multiplico todo por 1. Por tanto, el resultado que yo obtenga va a ser 100% la verdad, como si en efecto yo estuviera a 0 grados de esa estructura, como se está moviendo esta estructura, ¿sí? Sin embargo, si yo no logro ajustarlo para que me llegue a este ángulo, yo puedo hasta máximo en medicina tolerar un ajuste de 60 grados. Es decir, que esa línea blanca que les mostré en la diapositiva previa, que aparece cuando yo le oprimo el botón de ángulo o de ajuste de ángulo y lo pongo paralelo al flujo, como si estuviera de frente al flujo, si yo tolero hasta 60 grados de angulación, es permitido, ¿sí? En salud es permitido, pero vamos a obtener el 50% del valor real. Eso quiere decir que si la velocidad está en 100 centímetros por segundo, la que me va a calcular el Doppler, probablemente la máquina no me diga que está en 100, sino que me diga, ojo, si estoy ajustando a 60 grados, sino que me va a decir, vea, esa velocidad va a 50. Usted dice, uy, ¿cómo así que va a 50? Sí, lo que pasa es que estoy trabajando con un 50% del valor real. Por eso uno siempre trata de tener en Doppler todo lo que sea angulación de 0 grado para poder tener el valor real. Pero miren lo que sucedería si yo tuviera una angulación a 90 grados y no hago ningún ajuste, y el sonido va a entrar a la estructura a 90 grados. Este es, por ejemplo, el glóbulo rojo que se está moviendo, y este es el sonido, acá está el transductor. Si yo permito este ángulo de 90 grados y no hago ningún ajuste, miren lo que va a pasar, 90, coseno de 90, 0. Por tanto, no voy a obtener ningún efecto Doppler y no va a haber señal Doppler. Conclusión, entre más cercano esté yo a un ajuste de 0 grados o a una angulación entre la estructura de interés y mi transductor a 0 grados, sea por ajuste o sea porque con la muñeca logro ese ajuste, es lo ideal, porque voy a contar con el 100% de la realidad del valor que me va a decir la máquina que tiene esa velocidad. Miren lo que sucedería desde el punto de vista práctico de este concepto. Tenemos acá una ventana apical de 5 cámaras. Aquí está el tracto de salida, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la mitral, la válvula aórtica. Cuando yo pongo el sonido y le dirijo el Doppler pulsado, ojo, estamos hablando de pulsado, PW, al tracto de salida del ventrículo izquierdo, me da esta medición, que analicémosla. Este es un plano cartesiano, listo, miremos el plano cartesiano acá, aquí estamos con X, aquí estamos con Y, entonces lo que esté para arriba sería positivo, lo que está para abajo sería negativo. Entonces, como este flujo se aleja, porque viene del ventrículo a la aorta, se aleja, es decir, iría en esta dirección, se aleja, me lo marca como negativo. Entonces, luego lo vamos a ver, yo lo dibujo, le hago un contorno y él me va a dar un resultado que me importa a mí aquí para el ejercicio, que se llama el BTI, que es 18 centímetros. Entonces miren lo que sucede, el flujo va en esta dirección, pero
En realidad yo quisiera tener mi transductor aquí de frente a ese flujo. Así se esté alejando, que esté de frente para poder corregirlo y tenerlo a 0 grados y que me dé una medición correcta, es decir, que sea del 100% de la verdad ese valor. Eso me implica tener que hacer un ajuste, si yo quisiera como simular que mi transductor está acá, un ajuste de más o menos 30 grados. ¿Sí? Esos 30 grados equivalen es que me faltarían como 30 grados para yo poder estar a 0 grados en caso de que yo pudiera hacer esta ubicación del transductor de esta forma, pero no lo puedo hacer. Yo no le puedo meter el transductor del corazón al paciente para hacer esa medición a 0 grados, pero le digo, vea, ajústeme esos 30 grados para que hagamos el símil como si yo estuviera ahí a 0 grados. Miren lo que pasa si yo hago el ajuste a los 30 grados. La medición ya no sería 18 centímetros, sino que sería 22 centímetros. Es decir, que si hay una diferencia, estamos hablando de 18, que es diferente de 22. Y si estamos hablando de gasto cardíaco, este paciente estará probablemente mejor que este en términos de valor de gasto cardíaco, que es esto que estoy midiendo acá. Entonces, por eso es importantísimo el ajuste, para tener una mayor precisión en las mediciones que yo estoy haciendo. Sin embargo, ajustes mayores de 60 grados no son de utilidad y lo tolerado es hasta 60 grados, es decir, que esta angulación me dé máximo 60 grados. Muy bien. Entremos ahora a los tipos de Doppler. Entonces tenemos 3 grandes grupos de Doppler y un cuarto que vamos a hablar, que si bien está consignado como un Doppler, finalmente van a ver que es un mecanismo diferente. Tenemos el Doppler pulsado, el Doppler continuo y el Doppler color, que es una evolución del Doppler pulsado porque son múltiples Doppler pulsados al mismo tiempo. El Doppler continuo tiene 2 elementos, uno que está emitiendo continuamente sonido y otro que está recibiendo permanentemente. No es como el mecanismo que les explicaba en principios físicos del ultrasonido de pulse eco, donde uno manda un pulso, 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 y miren que entre pulso y pulso hay un espacio que es donde se puede recibir señal. Sin embargo, aquí lo que sucede es que un cristal está permanentemente mandando sonido y otro está permanentemente recibiendo los ecos. Entonces, por eso se dice que tienen 2 elementos. Ojo con esto, como funciona de esa manera, no me permite calcular profundidades, no me permite generar imágenes 2D y carece de resolución de rango, es decir, no puedo decir con ciencia cierta en dónde está esa mejor velocidad que estoy detectando. Calcula velocidades máximas, ¿sí? Me dice, vea, en toda esta zona que usted está insonando con estas 2 barras, ¿sí? Hay una velocidad, por ejemplo, de 300 centímetros por segundo, pero no me dice si está acá, 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 acá. Le toca a usted interpretarlo, ¿ok? Por tanto, decimos que no me discrimina cuál es esa velocidad máxima que yo obtengo. Entonces lo vamos a ver de esta manera. Por ejemplo, aquí está el transductor en este caso. Esta línea punteada es hacia donde va el sonido, la fibra que está, el cristal que está mandando el sonido continuamente. ¿Sí? En este caso queríamos insonar la válvula aórtica, por ejemplo, y me marca un plano cartesiano. Y el plano cartesiano me dice, bueno, si estamos del ventrículo hacia la aorta, entonces es un flujo que va a ser negativo, como pueden ver ustedes acá, o de color azul, si lo estuviéramos cogiendo con Doppler color, como lo vamos a ver ahorita. Con esto yo puedo medir entonces la velocidad máxima, por ejemplo aquí sería aproximadamente 320 metros por segundo. Entonces me dice, vea, hay una velocidad altísima allí, desde aquí hasta acá, en algún punto. Ya le toca a usted interpretar dónde estaría ese flujo. Diferente al Doppler pulsado, el Doppler pulsado me permite utilizar una caja o un volumen de muestra que corresponde a estas 2 barras que ustedes están viendo acá. Entonces yo le puedo decir, vea, mándeme el sonido dirigido específicamente a este punto. Ya cuando yo le digo mándeme el sonido a ese punto, yo ya puedo calcular distancias, porque entonces va a una frecuencia. Apenas se genera el eco, va a otra frecuencia. Entonces lo que se tarde entre que yo le mande y yo reciba,
me permite decir, ah, sí, vea, a esta frecuencia que mandé y a esta frecuencia que recibí, que se demoró tanto tiempo en llegar, esa imagen o ese sitio que usted está insonando puede estar a X o Y profundidad. Yo mando pulsos, como mando pulsos debo esperar a que vuelva el sonido para mandar el siguiente. No es que espere específicamente, sino que eso es por periodos bien definidos. Entonces mando un pulso cada 3 segundos, por dar un ejemplo. Entonces, cada 3 segundos se manda un pulso, pero hay entre pulso y pulso un espacio. En ese espacio yo escucho los ecos. Y esos ecos son los que proceso en una imagen de Doppler espectral que ya vamos a ver a continuación. Este Doppler pulsado es el que yo debo hacer corrección del ángulo. Allí sí es muy importante. ¿Qué problema tiene? Un fenómeno que se llama aliasing, que ya vamos a ver a continuación. Entonces miren, por ejemplo, acá con esta sonda de ultrasonido estoy mandando sonido a este punto específico de la válvula mitral. ¿Listo? Entonces él me puede dibujar, miren lo que pasa en la válvula mitral, tiene esta onda A, E y esta onda A, y ahí yo ya puedo hacer medición. Entonces puedo medir la velocidad máxima, puedo medir la velocidad mínima, puedo medir la pendiente, puedo medir tiempo. Entonces yo puedo medir de aquí a aquí cuánto tiempo se demoró en generarse esta onda, en fin. Entonces me da mucho detalle específico de una zona puntual. Eso sí, es de esta zona donde yo mandé el sonido. Yo no puedo saber qué está pasando acá, por ejemplo. Ah, quiero saber qué pasa allí, listo. Entonces mándele el sonido a este punto para poder saber qué pasa allí. Entonces miren el siguiente video de una llanta girando, que uno esperaría que gira, o lo que sucede es que gire hacia adelante en principio, pero miren el video. Se empieza a devolver la llanta. ¿Es eso posible? Pues evidentemente no es posible. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia allí? Al artefacto que expliqué o que mencioné previamente, que se llama el aliasing, que sucede con el Doppler pulsado. Y como el Doppler pulsado es una evolución el Doppler color es una evolución del pulsado, pues el Doppler color también va a tener este mismo mecanismo. Entonces miren lo que sucede. ¿Qué fenómeno está pasando acá? Cuando yo mando un impulso y yo noto que esa velocidad que se está moviendo en el caso de la llanta hacia adelante empieza a retroceder, pero yo sé que la llanta está girando hacia adelante, se da o se grafica de esta forma en el ecógrafo, donde tenemos un flujo que va positivo, pero también me marca un flujo negativo, es decir, que se está devolviendo. ¿Qué sucede? ¿Por qué la llanta uno ve que se está devolviendo? Porque va tan rápido que su ojo no es capaz de detectar toda la velocidad que él lleva hacia adelante. Entonces uno ve como por fotos. Entonces un video es una secuencia de fotos. Entonces si yo mando una foto, por ejemplo, cada 15 segundos y lo grafico, miren lo que sucede. Va a girar, va a girar, va a girar en sentido horario. Pero si ya esa velocidad es mayor o yo tomo fotos más lentamente, yo voy a anotar esto, técnicamente va hacia adelante, pero si yo tomo la foto ya no cada 15, sino cada 45 segundos, pues él va a girar 45, o sea, un cuarto. Entonces la siguiente foto, mire dónde la va a coger. Y después vuelve y gira 45 y mire dónde va a coger la siguiente foto. Y después vuelve y gire 45 y mire lo que va a pasar donde va a estar la siguiente foto. Entonces, por eso yo voy a ver como si se estuviera devolviendo. Veámoslo en la siguiente secuencia. Miremos esta primera, que es tomar la foto cada 15 segundos para efectos del ejemplo, ¿sí?, de algo que se está moviendo en sentido horario. Miren lo siguiente. Entonces ustedes observan que va hacia adelante, va en sentido horario. Hasta allí no hay ninguna cosa rara como tal dentro de este mecanismo. Pero fíjense lo que va a pasar si yo la foto ya no la tomo cada 15, sino cada 45 segundos. O si pongo a girar mucho más rápido la rueda y la tomo a 15 segundos. Miren lo que va a pasar. Ustedes ven como si se estuviera devolviendo.
Pero es exactamente esto mismo, lo que pasa es que adquirí las imágenes en un tiempo diferente, o la rueda iba girando mucho más rápido, que es lo que pasaba con la llanta que les mostré del carro anteriormente. Entonces, cuando eso sucede, este fenómeno se le conoce como aliasing. Y el punto para poder discriminar esa separación entre que veo que las cosas van en el sentido correcto o que se empiezan a devolver, miren acá, van en el sentido correcto o que se empieza a devolver correcto, pero yo veo que se va a devolver, va para adelante, pero ahora va para atrás, va para adelante, pero ahora va para atrás. Se explica también en parte por un fenómeno que se llama el límite del Nikic, que el límite del Nikic es el máximo del cambio de la frecuencia que puede ser identificado. ¿Listo? Entonces, es lo máximo que yo puedo detectar, es lo máximo que mi ojo puede detectar, lo máximo que el ecógrafo puede detectar. Y ese corresponde a la mitad del tiempo que existe entre pulso y pulso. ¿Listo? Entonces, si un pulso, la distancia, el tiempo, perdón, entre dos pulsos es de 10 segundos, lo máximo que puede detectar es la velocidad que se encuentra en los primeros 5 segundos. ¿Ok? Cosas que vayan más rápido que eso, usted va a empezar a detectar como si se estuviera invirtiendo el flujo, lo que les acabo de explicar acá. Entonces ustedes van a ver la imagen de esta manera. Entonces existen mecanismos para poder corregir esto. ¿Cómo se corrige? Ok, en el caso de nosotros poder ver que la llanta que va hacia adelante, nosotros la podemos ver siempre hacia adelante, es que nuestros ojos tengan un número mayor de fotos por segundo para detectar ese movimiento hacia adelante. Eso en la ecografía correspondería al PRF o a la escala como tal. Disminuir el volumen de muestra. El volumen de muestra son esas dos barritas que les mostraba que se aparecen en el Doppler pulsado para decir, vea, yo quiero que me suenen aquí, listo. Entonces disminuyamos el volumen de muestra, es la distancia de separación de esas dos barritas para tener una mayor capacidad de detectar cambios a ese nivel. Puedo disminuir la frecuencia del sonido, entonces si iba con un sonido que estaba a 5 MHz, entonces disminuyámosla a 2.5 MHz para poder detectar sonidos entre este espacio mucho más fácil. Puedo también aumentar el ángulo Doppler o cambiarnos a un Doppler continuo, porque el Doppler continuo si no depende del ángulo. Ese me detecta cualquier velocidad, pero como no funciona por este mecanismo que les estoy mostrando acá, sino que él manda sonido continuamente y recibe sonido continuamente, puede detectar velocidades muy altas. Entonces ya van empezando a hacer unas conclusiones que el Doppler continuo yo lo puedo utilizar para flujos o velocidades muy altas, pero el Doppler pulsado no, porque tiene esta limitante que es el aliasing y llega hasta un tope donde él es capaz de detectar como tal velocidades. Entonces acá les dejo lo que son las ventajas y desventajas, que básicamente es lo que les acabo de mencionar, de qué utilizo yo con el Doppler continuo y qué utilizo yo con el Doppler pulsado. En cuanto al análisis de las ondas espectrales, uno pensaría que esos gráficos tan bonitos que nosotros vemos en ecografía, que son bien nítidos, corresponden así al sonido realmente. No, en realidad eso es un postprocesamiento de señales que miren cómo se detecta el sonido realmente. Solo que a medida que se van haciendo filtros y se va discriminando, yo quiero detectar este sonido y este no, esto lo va a considerar ruido y esto lo va a considerar sonido, voy filtrando la imagen hasta llegar a esta señal del espectro Doppler. Eso se le conoce como el sonograma, y en el sonograma lo procesa hasta llegar a un espectro como tal, que es este trazado que ustedes ven nítido. Eso se hace gracias a unos cálculos que se llaman la transformación rápida de Fourier, en la cual se toman toda la información que hay de una señal y se empieza a filtrar con base en los umbrales que usted le ponga para filtrar o detectar una señal. Ahora bien, hay unas características que uno puede modificar, por ejemplo la velocidad del barrido, así como el electrocardiograma, que usted lo puede poner a correr a 25 centímetros por segundo o a 50 centímetros por segundo o a 100, pues aquí es lo mismo. Usted puede ponerlo a que corra muy despacio, ¿sí? Lento, o que corra muy rápido, para poder usted tener una mejor capacidad de discriminación de algunas partes específicas de esa onda y puede hacer todos los análisis que usted quiera realizar.
es mejor con toda seguridad medir acá la dícrota, que sería esta, que medirla acá, en caso de que quieras medir eso, o medir la diástole aquí, que buscar aquí cuál es el punto de la diástole. Se puede, por supuesto, pero depende de lo que usted quiera, usted puede ajustar eso. A partir de ello, del espectro como tal, yo puedo empezar a hacer cálculos que según la condición que usted quiera evaluar, la patología que quiera evaluar, el fenómeno que quiera evaluar, puede calcular, por ejemplo, el IR o índice de resistencia, que este me refleja lo que pasa a nivel capilar, o el índice de pulsatilidad, que me habla de qué tanto fluctúa un vaso. Y eso tiene unas connotaciones que las vamos a ir viendo cuando hablemos específicamente de patologías o de fenómenos a evaluar desde el Doppler, pero para que sepan la utilidad de hacer este tipo de imágenes con Doppler pulsado, con Doppler continuo, tener un espectro es este trazado, y poder hacer mediciones. Eso es el objetivo final para poder interpretarlo y ponerlo en el escenario y contexto clínico del paciente. Ahora, existen unas características bien interesantes que le hablan a usted de cómo están ocurriendo los fenómenos en ese flujo, y usted los puede deducir con base en lo que aparece en el espectro. Entonces, por ejemplo, aquí se derivan dos conceptos, uno que es la ventana, adelanto aquí un poquito, una cosa que se llama la ventana, que es todo esto que está en color negro, y esto se hace en el Doppler pulsado, todo esto se le conoce como ventana, que está recubierta por una envoltura, que es esta que ustedes ven con mayor ecogenicidad, es decir, esta. ¿Qué significa eso? La envoltura hace referencia a toda, en este caso de glóbulos rojos, que es el flujo que estamos nosotros evaluando, a todos los glóbulos rojos que tenían X o Y velocidad. Los voy a ver o los voy a graficar en lo que es la envoltura. ¿Listo? Las velocidades que estén por debajo de este no los va a detectar, no va a haber señal porque no los detecta, y por tanto se marca lo que es la ventana. Es decir, esto se va a ver de color negro. Y en un Doppler pulsado, una excelente insonación implica que usted tenga este tipo de espectro, donde usted pueda definir bien la ventana, donde usted pueda definir bien la envoltura. Eso es un flujo muy bien insonado. Ahora, ¿de qué depende eso? De este siguiente parámetro que ustedes deben ajustar también. Cuando ustedes activan el Doppler pulsado, este es el Doppler pulsado Pulse Wave, es esta línea que aparece acá, que le aparecen las dos barritas horizontales. La idea es que usted mantenga ese campo de visión, ¿sí? O FOB o ventana, en el centro del vaso. ¿Por qué? Porque recuerdan fisiología de la Facultad de Medicina, esto es un movimiento parabólico finalmente, donde la región central como tal tiene mayor velocidad que las regiones periféricas, y eso tenía unas explicaciones fundamentalmente para permitir la diapedesis, etc. Pero lo que va pegado al vaso tiene menor velocidad. Entonces, si usted quiere detectar la velocidad real de un flujo dentro de un vaso, vamos a la región central. Entonces, este punto, el Doppler pulsado, lo vamos a colocar en la región central del vaso. Ahora, ¿qué tanto del grosor de ese vaso debo yo tener este campo de visión? También está identificado, y es lo ideal que al menos coja 1/3 del grosor del vaso. Entonces, si el vaso me mide 3 milímetros, este campo de visión que yo voy a hacer acá, de este Doppler pulsado, esto idealmente no debe ser menor de 1 milímetro. No debe ser menor de 1 milímetro. Pero tampoco más amplio que eso, porque si ustedes lo ponen amplio, entonces dicen, bueno, ¿por qué no cogemos todas las velocidades dentro del vaso? Pues si es finalmente un flujo dentro del vaso, ¿por qué no cogemos todas las velocidades? Que sería todo esto. Recordemos que en el centro va más acelerado el flujo, y hacia la periferia va menos acelerado. Pero es que a usted le interesa es este flujo, el flujo máximo, el flujo con el que yo voy a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces me pongo en el centro, y si usted toma todo el grosor de la pared, todo el grosor, es decir, su campo lo hace de esta manera, todo el grosor de la pared, en Doppler pulsado, mire lo que va a pasar con su ventana, que debería ser completamente negro, y esta envoltura, la velocidad que se vea de color blanco o hiperecoico. Es decir,
este sería el trazado correcto. Pero como usted aquí amplió su campo o su ventana del Doppler pulsado, pues él le marca todas las velocidades, las más aceleradas y las más bajitas. Recuerden que esto es una parábola. ¿Listo? Entonces por eso ustedes van a tener este tipo de imágenes. Entonces la señal ideal en un Doppler pulsado es esta, donde usted tenga una envoltura, usted quiere medir la velocidad real acá, y una ventana espectral que se vea color. Ese es la insolación adecuada. Entonces, esas son recomendaciones finales para lo que tiene que ver con el ajuste del Doppler pulsado. Entonces, miren lo que pasa en cambio con el Doppler continuo. Con el Doppler continuo no me mide la velocidad específica en un sitio, sino que es todas las velocidades que haya en un trayecto específico. Miren cómo es el espectro. Recuerden que espectro es este trazado. Miren cómo se ve el espectro de un Doppler continuo. ¿Listo? Aquí yo no tengo envoltura, acá yo no tengo ventana. Entonces, si yo les pongo esta imagen, digamos que aquí ustedes no están viendo eso, CW, que significa Continuous Wave. Si yo les pongo este espectro y le digo, está bien adquirida la imagen, de entrada usted debe pensar que como está toda homogénea, se trata de un Doppler continuo, porque me mide todas las velocidades. Entonces, si aquí hay una velocidad máxima, una velocidad diastólica y todo lo que hay por dentro está por debajo de esa velocidad y lo estoy midiendo, porque ese es el principio del Doppler continuo, yo mido todo. O si les digo, ¿qué otra opción tenemos para este tipo de espectro que ustedes están viendo? La respuesta tendría que ser un PW regularmente adquirido, regular. Es decir, no se cumplió con estos preceptos del Doppler pulsado. Muy bien. Doppler color. El Doppler color es una técnica evolucionada del Doppler pulsado. ¿Y qué me permite? Que me da direccionalidad del flujo con base en la velocidad media. Entonces, en el Doppler pulsado yo lo que quería evaluar era fundamentalmente la velocidad máxima correcta. ¿Listo? Que teníamos una ventana aquí, que esto no lo estaba midiendo, pero a mí me interesaba la velocidad máxima, ya fuera sístole, diástole o en cualquier punto. Pero a esto le agregamos que voy a decir, vea, el flujo va para tal sitio, ¿listo? Se acerca, se aleja, pero con base en la velocidad media. Aquí yo no estoy hablando de la velocidad máxima, sino la velocidad media del flujo. Y se grafica en rojo o positivo y azul o negativo. Perdón, me devuelvo acá esto. Van a tener una codificación del color, donde ustedes pueden observar que el flujo se lo ponen en un rango. Va a detectar hasta, en este caso, 73 centímetros por segundo. Y entre más cercano al 73 va a marcarlo más amarillo. Entre menos alejado al 73 lo va a marcar más hacia el negro. En el caso de que el flujo se aleje, entonces entre más cercano al 73, más hacia la escala del amarillo. Entre menos cerca al 73 o más lejos del 73, va a marcármelo hacia el color negro. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces tenemos un campo de visión que sería esto, donde juega el FOV, un campo de visión, donde mando múltiples Doppler pulsados. Mire, múltiples Doppler pulsados. El otro era un Doppler pulsado único. Aquí estoy mandando múltiples y con múltiples focos donde yo quiero que me haga énfasis de información. Miren las dos barritas del Doppler pulsado, pero una misma línea puede tener múltiples sitios para yo analizar información, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo este cuadro, rectángulo o cuadrado, yo mando múltiples Doppler pulsados para que me pueda tener una muy buena resolución de información que yo tengo y así poder definir para dónde va y cuál es la velocidad media de eso que estoy insonando. Entonces se va a ver de esta manera. Entonces vamos a ver un vaso sanguíneo como en este caso que se pinta de color rojo que va hasta el amarillo, de color azul que va hasta el amarillo. ¿Listo? En los dos extremos, miren esto, se va a terminar apareciendo velocidades medias. Ojo, por tanto, si yo les mencionaba que el Doppler color, o sea, el color Doppler, es similar al Power Doppler, pero una evolución de el mecanismo es el mismo, por tanto va a sufrir de este mismo problemita que se llama aliasing. De hecho, miren en esta imagen,
se las pongo adrede para explicárselo, si el flujo ahí que sería rojo o azul, se acerca o se aleja. Aparentemente se acerca, rojo, pero en algún punto se invierte el flujo. Miren estos puntos azules, se está invirtiendo el flujo, es como la llanta que les explicaba ahorita, que va hacia adelante y de un momento a otro yo veo que se empieza a ir para atrás. Ok, mecanismos de aliasing. Entonces, ¿yo cómo lo puedo ajustar? Entonces, si yo estoy ahí sonando con esta escala de velocidad media de 69, por ejemplo, yo la puedo subir. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa. Acá está de color rojo, el flujo se está acercando al transductor que está acá, pero de un momento a otro se invierte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo puedo verificar yo si es que en realidad se está invirtiendo o es un aliasing? Ok, en este caso le subo la escala y miren lo que empieza a pasar. Se empieza a mejorar ese aliasing. Es decir, aumenté la capacidad de la máquina de detectar que el flujo iba en dirección al transductor y no que se estaba devolviendo. Eso es la corrección del aliasing. Y el Power Doppler, que es, bien, si bien lo tienen incluido dentro del Doppler, este no detecta los cambios de la frecuencia si se acerca o se aleja una estructura, sino que me detecta son los cambios en la amplitud o la intensidad de la frecuencia. La amplitud es la intensidad del ciclo. Recordemos que un sonido es esto, entonces esta distancia máxima o esta distancia máxima se le llama la amplitud. Entonces, detectar esos cambios de amplitud de los ecos que se generan en un tejido los detecta este mecanismo y me va a pintar todo de color amarillo como lo ven en pantalla. De hecho, miren la escala. O sea, si yo les pongo esta escala y les digo qué Doppler estamos haciendo, sin ustedes ver esta imagen, usted ya sabe que se trata de un Doppler, un Power Doppler. Entonces, vemos imágenes como esta. Se trata de un pulmón, estamos en la zona 3 del lado derecho, una consolidación y allí tiene un flujo. Y miren cómo lo estamos insonando con esta escala. Miren que no le dice velocidades, aquí no te marca como en el Doppler color que si te decía cuál es el umbral o cuál es la velocidad que está detectando y si se acerca al amarillo cuánto es y si se aleja cuánto es. Aquí no te dice porque él no detecta velocidades, él no detecta la amplitud de la onda. Entonces ahí yo sé que eso es un vaso, no sé si es un flujo que se acerca al transductor o si se aleja del transductor, eso no lo puedo saber, solo me dice que ahí hay un flujo. De hecho, este tipo de Doppler es más sensible para detectar flujos bajos. Entonces la secuencia sería, yo intento insonar una estructura, si no la encuentro con Doppler color, entonces pasemos al Doppler pulsado y si no le detecto nada con el Doppler, con el Power Doppler, si no le detecto con el Power Doppler, definitivamente allí no hay flujo, porque es que este es más sensible, detecta la diferencia de amplitudes, no las velocidades. De igual manera, este también hay que hacerle ajustes porque como él detecta la amplitud de todo lo que usted está insonando, entonces también tiene un campo de visión, mírenlo acá, ¿listo? Un campo que estoy insonando, miren que por ejemplo aquí yo no estoy insonando nada con Doppler, Power Doppler, acá tampoco, pero aquí sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto de ajuste perfecto? Donde usted sabe que debe detectarse el flujo. Entonces, digamos, este es el vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, por fuera del vaso sanguíneo no hay flujo, por tanto, no se me debe marcar de color amarillo por fuera del vaso, ¿ok? Porque eso es tejido. Entonces, yo le ajusto la ganancia, ojo, ganancia del Power Doppler, que es como subirle la sensibilidad o disminuirle la sensibilidad para detectar cierto umbral de amplitud. ¿Y cuál es el punto ideal? Donde si yo sé que el flujo va dentro del vaso, pues que me marque solo el flujo dentro del vaso. ¿Ok? Ese es el punto. Esta es una simulación y este es un paciente real. Miren cómo eso querría decir que hay flujo por fuera del vaso, ¿no? O sea, está roto el vaso. Obtiene un pseudoaneurisma. No, primero ajustele que se vea bien perfecto. ¿Sí? Ajustele ¿qué? La ganancia. ¿Ok? Para que tenga la condición apropiada, pero tampoco tan bajita como este. Miren que hay zonas que no le marca flujo, entonces ¿será que tiene trombos? No, usted le ajusta para que se vea lo más homogéneo. Si después de ajustarle y se ve lo más homogéneo posible y persiste este tipo de alteraciones, ojo, préstele atención que quizá ahí hay una placa ateromatosa, ¿cierto? O hay un trombo. Esa es la forma de analizar esta imagen.
Y ya esto ha ido evolucionando a que, a pesar de que detecte umbrales, ya le pusieron una función de que me detecte también dirección. Entonces este termina siendo una evolución con una técnica diferente de análisis de la señal del Doppler color, puesto el Doppler color sin una dirección, pero el Power Doppler no. Entonces le hacen un ajuste con base en los umbrales de detección de diferentes señales para decir, vea, eso se acerca o eso se aleja. Y con base en eso se ha podido llegar a este tipo de, miren acá, no tiene ningún valor, así como el Doppler color de esa escala, simplemente me dice, vea, sí, ahí hay un cambio de la amplitud y adicionalmente le voy a decir si se acerca o se aleja. Este, por ejemplo, es un riñón donde se está dando ese mecanismo o esa evaluación del flujo. Bueno, muy bien, eso es lo que les traía para el día de hoy. Es un tema muy interesante, muy apasionante. Es como ir a la fibra o a la fisiología de lo que es el Doppler, porque muchas de las cosas que medimos en POCUS requieren que seamos muy precisos. Por ese motivo es que me interesa que ustedes aprendan y tengan claros algunos conceptos para que puedan sacarle el mayor provecho posible a esta técnica, con la cual con mucha seguridad ustedes van a tomar unas decisiones más acertadas y más precisas para sus pacientes. Muchísimas gracias y los espero en el próximo capítulo.